Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos, que es el texto que estamos ocupando de base para lo que es en cuanto a hablar de la doctrina de Cristo. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a darle lectura a esos dos textos, hermanos. Cuando ya lo tenga me dice un fuerte amén, hermano. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a leer el 6. Yo voy a leer, leamos todos el 1 y el 2. Amén. Leemos la palabra en nombre de nuestro Señor y dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Vamos a orar. Padre, gracias le damos, Señor, por esta tarde. Bendice, Señor, su palabra. Suplicamos que sea tu Espíritu Santo manifestándose, Señor, mostrándonos la verdad, Señor, que hay en tu palabra. Todo lo ponemos en sus manos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, habíamos estado hablando, hermano, acerca del arrepentimiento de obras muertas. Y cuando hablábamos acerca del arrepentimiento de obras muertas, hermano, hablábamos, ¿verdad?, de aquellas cosas en las cuales usted y yo, pues, no teníamos ninguna edificación, ¿verdad?, en el cual podíamos usted y yo agradar a Dios. Entonces teníamos que arrepentirnos de aquellas cosas que andábamos haciendo mal, porque eran obras, ¿verdad?, que me llevaban a la muerte. Estas obras son obras malas, son obras de muerte, ¿verdad? Entonces me llevaban, hermano, a lo que era la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Me llevaba a una condenación. Posteriormente, como les decíamos, en nuestro segundo tema hablamos acerca de la fe en Dios. Hablábamos acerca de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y la fidelidad de Dios, mis amados hermanos, es importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a ver los frutos que nosotros tenemos cuando nosotros somos fieles a Dios, agradamos a Dios, ¿verdad? Así que hablábamos acerca de eso. Pero también, hermano, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el bautismo. Muchos, mis amados hermanos, hemos pasado por las aguas bautismales, pero no sabemos por qué razón hemos pasado por esas aguas bautismales. Muchos nos bautizamos, ¿verdad? Hay algunas congregaciones que dan ciertos temas para poder explicar acerca de lo que es el bautismo, ¿verdad? Otras congregaciones no lo hacen, pero es importante que dentro de las predicaciones, de la enseñanza que se brinda en las iglesias, se pueda predicar también del bautismo, porque es bien importante conocer esto. Y cuando hablamos, hermanos, de bautismo, mis amados hermanos, estamos hablando, la palabra, hermano, que viene del griego, que está escrito el Nuevo Testamento, la palabra baptizo, así se dice en griego, baptizo, que es, ya he traducido al español, fue que se puso el nombre de bautismo, ¿verdad? Ya la traducción en español. En hebreo, mis amados hermanos, la palabra, ¿verdad?, se dice tevilá. La palabra en hebreo es tevilá, que significa inmersión. Inmersión quiere decir, hermano, es que la persona se sumerge, o inmersión, ¿verdad?, en el agua y sale del agua. Esa es la inmersión. En hebreo es tevilá. En griego es baptizo, que se tradujo como bautismo, que también, hermano, bautismo significa sumergirse, ¿verdad? Así que ya tenemos un concepto acerca de lo que es bautismo, ¿verdad? En español, inmersión o sumergirse, ¿verdad? Que es por el cual todos aquellos que hemos recibido al Señor en nuestra vida hemos
sido bautizados. Amén, hermano, ¿está conmigo? Hemos sido bautizados. Entonces, inmersión o sumersión, hermano, estamos hablando del bautismo, ¿verdad? O sea que cuando yo le diga inmersión, estoy diciéndole bautismo. Cuando yo le diga que sumergió, estamos hablando del bautismo, ¿verdad? Estamos hablando de ambas cosas. Así que, mis amados hermanos, el bautismo, mis amados hermanos, podemos encontrar se usaba esta palabra, hermano, bíblicamente, para dos situaciones muy especiales. Una era, hermano, para purificación. En el Antiguo Testamento, y ya lo vamos a ver, en el Antiguo Testamento había una inmersión, había un bautismo para purificación, para limpieza. Ya vamos a ver, ya vamos a ir entrando en detalle, hermano, cómo era este bautismo que se realizaba, ¿verdad? Pero también, hermano, vamos a un segundo bautismo que vamos a encontrar en la Biblia, y es el bautismo del arrepentimiento, que es, mis amados hermanos, el bautismo que nosotros hoy en día realizamos. El bautismo en agua, hermano, es un bautismo para arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios me da referencia de algunos eventos. En este caso vamos a ver dos eventos en los cuales el apóstol Pedro y el apóstol Pablo hablan acerca de que cuando estos eventos sucedieron, hubieron un bautismo, que podríamos decirlo que fue un bautismo o una inmersión no personal, sino que fue general para ciertas personas o para un pueblo. ¿Por qué viene el bautismo? ¿Por qué se hace el bautismo? El bautismo, hermanos, se realiza, en este caso, el bautismo se realiza para limpieza, para purificación. Ahora en día nosotros como creyentes el bautismo lo utilizamos de la misma manera. Es como una limpieza o como por una purificación, pero de nuestros pecados por la maldad que hay en nosotros. No sé si me va entendiendo, hermano. Por la maldad que hay en nosotros, tenemos que pasar también podríamos llamarle un ritual de bautismo, ¿verdad? O de purificación o de inmersión. ¿Para qué? Para limpiar la maldad o la impureza que hay dentro de nosotros, que es el pecado que mora en nosotros. Ahora bien, quiero que vaya conmigo hoy. Vamos a ver muchos pasajes, hermanos, no se me vaya a cansar porque hoy vamos a ver muchos pasajes bíblicos acerca de esto. Quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20. Y vamos a ver, hermano, la primera vez que se llevó a cabo este bautismo. Amén. Primera de Pedro 3:20 y 21. Primera de Pedro 3:20 y 21. Amén, hermanos. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor y dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ok, aquí nos está hablando de un evento. ¿Cuál es el evento que nos toca ahí? El evento, hermano, en el cual Noé construye un arca y en el cual, hermano, pocas personas
se salvaron. Y mis amados hermanos, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque ahí se manifiesta o se revela o se simboliza el primer bautismo o la primera inmersión que hubo de parte de Dios para purificar la tierra, para limpiar la tierra. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Ese primer bautismo que aconteció, hermano, era para lo que es la purificación, hermano, de lo que es la tierra. Vamos ahora, hermano, a Génesis 6. Génesis 6. Vamos a leer del 11 hasta el 13. Génesis 6, vamos a leer del 11 hasta el 13. Amén. Lo tenemos ahí, Génesis 6 del 11 al 13. ¿Puede haber encontrado? Me dice un fuerte amén, hermano. Amén. Lo tenemos ahí, hermano. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hasta ahí. Entonces, hermano, ¿qué había, hermano, en ese tiempo de Noé? Había violencia. Amén. ¿Qué más había en ese momento, hermano? Había, la tierra estaba corrompida, mis amados hermanos. Entonces, cuando habla del ser humano que se había apartado de Dios, había violencia, había habido una corrupción. Entonces, mis amados hermanos, Dios decide limpiar la tierra, purificar la tierra, porque ya estaba cansado que el ser humano siempre corría a hacer el mal. Cosa contraria, vio algo diferente en Noé. Vio algo diferente que no estaba en cualquier hombre. ¿Y qué es, mis amados hermanos? Dice el 6:9, ¿lo tenemos ahí, hermano? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Mire qué precioso. Vio algo diferente. Nos vio en Noé que él no seguía la corriente del mundo. Mis amados hermanos, el peligro de nosotros como seres humanos es de que vayamos y caminemos conforme a la corriente de este mundo. Si nosotros caminamos o corremos en la corriente de este mundo, vamos a perecer. Pero si caminamos como Noé, que fue un varón justo, que era perfecto. Cuando dice la palabra perfecto, no es que no tenga ninguna falla, o sea que no falla en nada, no, es que era íntegro delante de Dios. Tenía una integridad en su corazón por hacer la voluntad de Dios. Era íntegro delante de Dios. Esa es la palabra perfección. La palabra perfección no es algo que no falla en nada, no. La palabra que viene del original es íntegro, era íntegro delante de Dios. Así que Noé encontró gracia, hermano, y fue él, su esposa, sus hijos, ¿verdad? Y las esposas de sus hijos, las que sobrevivieron ¿a qué? A la destrucción que iba a haber. Tal es el hecho, hermano, que ellos fueron purificados. ¿Por qué? Fueron purificados de la corrupción, fueron purificados de la violencia que se desataba en ese momento. Quiero que vaya conmigo a Génesis 7, 11, 13. Lo tenemos ahí cerquita lo tenemos, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las
cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y este mismo día entraron Noé y Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Entonces vemos, mis amados hermanos, que realmente el Señor quería purificar la tierra. ¿De qué? De la corrupción, de la violencia. Y fueron ellos, hermanos, los que vivieron esta purificación. ¿Con qué purificó el Señor la tierra? Con agua. ¿Sí? Entonces vemos, hermano, la simbología del primer bautismo que hubo en la tierra. Amén. El primer bautismo. Y eso es referencia de Primera de Pedro, porque Primera de Pedro nos habla de ese bautismo. ¿Por qué Dios, hermano, realizó este bautismo? ¿Cuál era el propósito? El propósito de él era, mis amados hermanos, que el ser humano se volviese a hacer su voluntad nuevamente. Eso es lo que más anhela el Señor del ser humano, que hagamos su voluntad, no que desobedezcamos su voluntad. Por eso es que vino, hermano, ese juicio, ¿verdad?, sobre las generaciones de Noé. ¿Por qué va a venir el juicio nuevamente? ¿Por qué cree que vendrá el juicio nuevamente, hermano? Porque el ser humano se ha corrompido, hay violencia nuevamente y nos hemos apartado del camino de Dios. ¿Por qué va a venir el juicio? Va a venir para purificación de nuevo. La tierra va a estar sería la última que va a estar en constante purificación, ¿verdad? La última purificación que va a tener, porque posteriormente se pasa a una época en la cual viene el reino milenial y un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Pasa un proceso de purificación nuevamente. Lo único que hoy es diferente, hoy no va a ser una purificación a través de agua, porque el Señor dijo que no iba a volver a dañar la tierra, ¿verdad? O a destruir a la humanidad con agua. Ahora va a ser con su ira, la ira de Dios. Y la ira de Dios pues la vemos reflejada en Apocalipsis, en las copas de la ira de Dios. Queda de tarea para que usted lea cómo va a ser toda esa ira de Dios y cómo va a purificar Dios nuevamente la tierra. Ahora bien, vayamos, hermano, a Génesis 7, 19, 22. 7, 19 y 22. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Todo lo que había en la tierra murió. Así que, mis amados hermanos, podemos ver cómo el Señor destruye, purifica, limpia la tierra. Todo murió. Amén. Simbolizando lo que quiere decir el bautismo. Ya vamos a ir viendo, ya le vamos a ir hallando sentido a las cosas. Vayamos ahora a Primera de Corintios 10, porque tenemos mucho que recorrer ahorita. Primera de Corintios capítulo 10, 1 y 2. Si ya lo tiene, me dice un fuerte amén. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2.
Amén, mis amados hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor, se lo leo. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El segundo evento donde encontramos el bautismo es, hermano, en el evento cuando el pueblo de Israel se encuentra entre el mar y los egipcios lo venían siguiendo. Entonces viene, mis amados hermanos, y el apóstol Pablo habla de que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando ellos, mire cómo es, hermano, que el agua siempre está presente en el momento de purificación. Ok, ahora bien, ¿por qué los tenía que bautizar? Si allá hablamos en Génesis que había corrupción, había maldad, había pecado. Ahora bien, ¿por qué el pueblo de Israel tenía que pasar por el bautismo también? ¿Verdad? Vamos a ver por qué ellos estaban pasando todo esto. Vamos al 10:6 para que veamos cuáles eran los pecados que el pueblo tenía que purificarse o limpiarse. Vamos al 10:6, ahí mismo, al 10:6. ¿Lo tenemos, hermano? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. ¿Cuál fue el primer pecado que les atañe aquí? La codicia. ¿Qué codiciaban ellos? No, les decía Moisés, allá estábamos mejor, allá en Egipto. Estaban codiciando regresar, volver de nuevo. Ellos codiciaban lo que tenían. Allá teníamos alimento, allá teníamos todo. Estaban codiciando eso. Pero esa codicia, mis amados hermanos, era un pecado que el Señor veía en ellos, que tenían que ser limpiados y purificados también. ¿Cuál era el otro pecado? Vayamos al 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Mire, empezó, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel en ese momento? El becerro de oro. Amén. El pecado del becerro. Empezaron a jugar que este es nuestro Dios, estos son nuestros dioses, ¿verdad? Así, creyendo que a través del becerro de oro estaban adorando a Dios, y no lo estaban haciendo. Dios no se agradó de eso. Ahora bien, dice más adelante en el 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos, hermanos? 23,000. Usted se puede imaginar 23,000 personas muertas en un día, hermano. Nos podríamos imaginar, o sea, por decirle así, yo no sé qué capacidades tendrá un estadio, pero imagínense todo un estadio muerto de gente, ¿verdad? Imagínense 23,000 personas muertas en un día. ¿Por qué? Por ¿qué dice aquí, hermano? Fornicación. Cuando ellos cometían idolatría, ellos estaban fornicando con ese Dios. Así que, mis amados hermanos, esa fornicación con el becerro de oro que les causó la muerte de 23,000 personas que estaban de acuerdo con la idolatría, con adorar al becerro de oro, pero estaban fornicando con el Padre. ¿Cuál era el segundo? Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Miren, todo el camino, hermano, iban renegando. No tenemos agua, no tenemos comida, que allá estábamos mejor. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos hablado en contra de Dios?
Bueno, si yo soy hija tuya, bueno, si yo soy hijo tuyo, ¿y por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Y por qué a mí me vienen estas cosas? Y porque mira, yo voy a la iglesia, mira, yo aquí, yo allá, y miren, y empezamos a ponerle y a tentar a Dios. Mira que cuando estaba en el mundo estaba mejor, y hoy que vengo al cristianismo me va peor. No tengo ni para darle comer a mis hijos. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos? Empezamos a tentar a Dios. Ese es el pecado que cometió, ¿quién, hermano? Israel. La tentación. Mire cuánto cometió: codicia, idolatría, fornicación, tentación. El 10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todas estas cosas acontecieron, ¿por qué? Porque estaban en pecado. Había pecado. Entonces el Señor tenía que bautizarlos, tenía que purificarlos, porque después, hermano, de pasar el mar, ellos iban a tener un encuentro con Dios. ¿En dónde? En el monte Sinaí, donde les iba a ser entregada los mandamientos, ¿verdad? Las instrucciones de Dios. Así que tenían que pasar por el bautismo. Ahora bien, vamos a leer ese acontecimiento también. Éxodo 14. Vamos al libro de Éxodo. Mire desde dónde viene todo esto, hermano, de lo que es el bautismo. El bautismo, hermano, no es algo nuevo. El bautismo, hermano, es algo que está en las Escrituras, está en el Antiguo Testamento. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Amén. Mire, dice la palabra del Señor. Vamos a leer el 14, 19, vamos a leer hasta el 22. Amén. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Ok, hasta ahí. Usted ya sabe la historia. Usted ya la hemos visto en película, pero también. Entonces, mis amados hermanos, viene y la nube, hermano, era tinieblas para los egipcios, pero era luz para el pueblo de Israel. Y cuando pasa el mar, en ese momento son bautizados. No uno por uno, todo el pueblo en general fue bautizado. Mire cómo el agua empieza ¿a qué? A purificar, a limpiar. ¿Por qué? Porque tenían que ser un pueblo santo, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ahí empieza la historia, hermano, de lo que es el bautismo. La nube, dice, y el mar, dice ahí en Corintios. La nube les daba la luz, hermanos, para que ellos pudiesen caminar, porque cuando sucedió ese acontecimiento era de noche. Imagínense, hermano, no hay nada de lámparas ni nada como nosotros tenemos. Pues ellos andaban sus tipos de lámparas o luz que tenían para alumbrarse. Pero la luz que los iluminó a ellos, hermano, para poder atravesar el mar Rojo, era como que estuviera de día.
Y pasaron y vieron el mar ¿cómo se llama? El mar, ¿verdad? Atravesándolo. Y fueron sumergidos. Ahora bien, el bautismo continúa su proceso, ¿verdad? No queda en esos dos eventos. El bautismo también el Señor lo demuestra, hermano, cuando hay impureza en la vida del ser humano. Una de las impurezas o en las cuales se realizaba un bautismo o una inmersión era cuando la persona era limpia de lepra. Hoy, gracias al Señor, la lepra pues es una enfermedad que es muy poco se ve. Pero en aquel tiempo, hermano, pues encontraba esta enfermedad. Y la lepra, mis amados hermanos, era una enfermedad en la cual pues era mortal. Y la persona era apartada del campamento o era apartada del pueblo. Y había, hermano, comunidades donde se encontraban los leprosos. Lo único que ahí tenían que esperar, hermano, el sumo sacerdote estudiaba, Dios ya había dado instrucciones cómo tenía que ser la piel cuando ya fuese sanada y todo el proceso que se tenía que hacer. Pues en ese proceso, hermano, donde el leproso es limpiado, ¿verdad? Hacía también una inmersión. Quiero que vaya conmigo a Levíticos 14:8. Levíticos 14:8. No me voy a detener mucho en el tema de lo que es la enfermedad de la lepra, porque no es el punto hablar de esto. En otra oportunidad, pues vamos a hablar acerca de esta enfermedad. Vamos a leer el 14:8. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Amén. Dice la palabra del Señor. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo. Raerá quiere decir que se va a quitar todo el pelo. Todo se lo va a quitar. Y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Bueno, cuando dice aquí y se lavará con agua, la palabra se lavará. La han puesto como lavar, pero la palabra correcta hay una inmersión. O sea que el leproso tenía que ir, se presentaba al sumo sacerdote, lo examinaba, él ya tenía que ir cortado del pelo y todo, ¿verdad? Porque tenían que examinarle todo el cuerpo. Entonces venía y le decía, sí. Habían ciertas reglas que tenían que ir cumpliendo, o en este caso mandamientos que tenían que ir cumpliendo. ¿Para qué? Para que la lepra fuese determinada que ya la persona ya no tenía lepra. Entonces, dentro de estos mandamientos que tenía, era que en el 8 dice, y el que se purifica lavará sus vestidos, o sea, la ropa que anda, ¿verdad? Y raerá todo su pelo y se lavará con agua. ¿Con qué se va a lavar? Con agua. Donde le digo la palabra lavará es inmersión. O sea que se iba y había inmersión. ¿Sí? ¿Para qué? Para ser purificado. Para ser limpio de la lepra. Vamos más adelante, Levíticos 15:13. Porque el tiempo ya nos sigue caminando. Levíticos 15:13. Como le repito, no nos vamos a meter mucho a profundidad en todo esto, va a ser para otro tema. ¿Lo tenemos ahí, mis amados hermanos? Mire, dice, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Por eso es que, este texto lo toman las personas que
que, ¿cómo explicarle? Que dice que cuando uno se va a bautizar, el agua tiene que correr, ¿verdad? Entonces, imagínense, o sea, ¿de dónde viene este pensamiento que ya lo tenemos en la actualidad? Viene desde el Antiguo Testamento, porque alguien que tenía una impureza se tenía que purificar. ¿Qué tenía que hacer? Mire lo que dice: cuando se hubiese limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación, lavará sus vestidos, o sea, la ropa, y lavará su cuerpo en agua corriente y será limpio. Este es otro tipo de inmersión. Hay inmersión para el leproso y hay inmersión para el que está impuro físicamente. El flujo que habla acá de algún flujo que nuestro cuerpo esté sacando, ¿verdad? Puede ser un pus, absceso, puede ser semen, puede ser flujo vaginal también, ¿verdad? Impurezas en el cual su menstruación, ¿verdad? Todo eso era parte, hermano, de las impurezas que había. Y de eso tenían que ser limpios, tanto el hombre como la mujer. Entonces, mis amados hermanos, esa era una impureza física. De esa impureza tenía que ser lavado, limpiado. ¿Y qué es lo que hacían, hermanos? Lo que hacían era hacer inmersión, lavarse y purificarse y quedar limpios. Esa era la manera como Dios trataba para limpiar las impurezas. La lepra, hermano, es simbolismo de pecado. La impureza, hermano, es simbolismo también de pecado. Entonces quiere decir, mis amados hermanos, que ambas cosas, hermano, son limpiadas a través de la inmersión en agua. Ahora bien, vamos a un ejemplo. Segunda de Reyes 5. Vamos a Segunda de Reyes. Y hoy me va a entender lo que estamos hablando. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos, no sé cuántos hemos leído esta historia. Amén. Eliseo y Naamán. No sé cuántos se recuerdan de esta historia. ¿Alguno hemos leído esta historia? ¿No? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. La vamos a leer para que todos la conozcamos, ¿verdad? Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿cómo era? Leproso. Recuérdese que ellos eran sirios, ellos no tenían los mismos mandamientos que tenía el pueblo de Israel. Él se mezclaba con sus soldados y se mezclaba con la gente. Él no era como el Señor, que había mandado que se tenían que apartar para no contaminar o enfermar a la... Ellos no tenían los mismos mandamientos, ¿verdad? O las mismas instrucciones que Dios había dado al pueblo de Israel. Así que él, a pesar de que era un guerrero, una persona de alta estima para el rey, pues él andaba ahí y pues era necesario y era útil para las batallas. Y dice: y de Siria había salido bandas armadas y había llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, y él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de tierra de Israel.
Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y tomó también la carta para el rey de Israel, que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de tu lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: yo soy Dios que mate o de vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como carne de niño y quedó. ¿Qué hizo, hermano? Se zambulló, dice ahí, ¿verdad? Bien a los salvadoreños, ¿verdad? Se zambulló. ¿Qué hizo él? Hubo una inmersión. ¿Cuántas veces tenía que hacerlo? 7 veces. O sea que Naamán vino ahí 1, 2, hasta cumplir las 7 inmersiones o 7 bautismos. ¿Se bautizó cuántas veces? 7 veces. O sea que hubo una inmersión 7 veces. ¿Y Naamán cómo quedó, hermano? Limpio. ¿Qué es lo que trata el bautismo? El bautismo trata tiene el fin de limpiarnos, de purificarnos. ¿De qué? En este caso, la lepra, que simboliza el pecado, y la impureza física, que simboliza el pecado. ¿De qué nos quiere? ¿Por qué hacemos ese bautismo en agua? El bautismo en agua lo hacemos para purificación y limpieza de nuestros pecados. Lo vamos a ir viendo más adelante. Lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, viene y entra un personaje. Después de todos estos bautismos que hemos visto en el Antiguo Testamento, entra un personaje principal dentro de la historia bíblica y que involucra, hermano, a nosotros también. ¿Quién cree que es, hermano? Es Juan. Entra Juan. Y nos vamos a quedar en solo busque Marcos 1:4. Y vamos a ir cerrando esta parte. Marcos 1:4. Entra en acción, ¿verdad? O entra en la historia Juan. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Juan 1:4. Marcos 1:4. Como estábamos hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Marcos 1:4.
Vamos a leer desde el 1.1. Vamos a leer desde el 1.1 para que le encontremos bonito sentido. Marcos 1.1. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautiza Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Para qué bautizaba? Para perdón, arrepentimiento y perdón de los pecados. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estamos viendo que el hecho del bautismo, hermano, sigue una continuación. Ahí en Génesis era por la maldad, por el pecado de la generación de Noé. Vemos ahí en Moisés cuando pasaron el mar, fuera por el pecado que el pueblo de Israel tenía. Vemos allá en Levíticos, ¿verdad?, que era por el pecado de las impurezas, tanto de la lepra como la impureza física. Vemos a Naamán ser sanado por la lepra cuando se hizo bautismo también. Y ahora vemos, hermano, un mensaje espiritual en el cual empieza a desarrollarse ya un bautismo no general, sino un bautismo personal, en el cual, mis amados hermanos, empieza para preparar el camino del Señor y enderezar la senda. ¿Qué quiere decir? Empiecen a caminar bien, porque estoy preparando el camino. ¿De quién preparaba el camino? De nuestro Señor, de nuestro Salvador. ¿Y para qué era el bautismo? Para el arrepentimiento y perdón de pecados. Esta parte la vamos a dejar hasta aquí. Vimos el Antiguo Testamento. En la próxima vamos a ver el Nuevo Testamento acerca del bautismo también. Ya vimos de dónde viene, ¿verdad? Ya vimos de dónde se originó. Ahora en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, vamos a hablar acerca de por qué se lleva a cabo ese bautismo para el creyente. Y vamos a ver, hermano, acerca de el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Dos cosas diferentes. Así que, mis amados hermanos, para la próxima, Dios mediante, vamos a cerrar este episodio, ¿verdad? Este segundo episodio del bautismo. Estamos en el primer episodio, vamos al segundo episodio del bautismo, ¿verdad? Así que, mis amados hermanos, esperamos en el nombre del Señor que Dios pueda seguir guiando y seguir iluminando nuestra vida, ¿verdad? Y nuestro corazón. Amén.